Humano Derecho Radio presenta Tut Monda Radio. Una hora con la mejor música del mundo. Locución, Ernesto Soltero. Una producción de Colectivo Rey Zamuro. Buenas tardes, retomamos entonces el programa Tut Monda Records. No hemos viajado por todo el mundo todavía. Hemos salido de América, hemos llegado a Europa, hemos llegado a África. Todavía nos falta Asia y quizás Oceanía. Esta vez vamos a tener un especial de esos que no son tan folclóricos como aquel donde pusimos música electrónica en su forma más pura, y vamos a hablar del género punk, que es un estilo que gusta aquí mucho en la emisora y a mí particularmente también me encanta. Vamos, sin embargo, a tratar de poner cosas poco convencionales dentro del género, incluso dentro de esta estación cibernética. Vamos a poner punk por dos motivos. Primero, porque hace poco se cumplió otro aniversario más de la muerte o el suicidio de Sid Vicious, bajista o antibajista de los Sex Pistols. Para muchos fanáticos del género puede ser una fecha irrelevante. Muchos consideran que Sid Vicious era un títere de la industria, del manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren. Sin embargo, si lo escuchamos como cantante, podemos notar que tenía talento, que incluso otros vocalistas de estilo punk y new wave copiaron un poco su estilo, que era muy propio del rock and roll de los 50. Un ejemplo lo tenemos en Billy Idol, que para mí es un Sid Vicious que no toca bajo y se oxigenó el pelo, hay que decirlo. Y además queda pendiente, ¿no?, este año, por lo menos en Venezuela, hacer un homenaje a ese género que nació hace 40 años o 41 años en teoría, porque tiene sus antecedentes en los años 60, cuando la gente escuchaba los Beatles o nacía el movimiento hippie. Habían grupos que hacían un tipo de rock un poco rústico, un poco agresivo, lo llamaron rock de garaje, y después en el 77 dijeron, esos son los pioneros del punk. Entonces, en esa onda de Sid Vicious y los pioneros del punk, vamos a poner al bajista de Sex Pistols y vocalista que le serruchó el puesto a Johnny Rotten, o estaba por serruchárselo, versionando un tema clásico de los años 60, pionero de la música punk, I Wanna Be Your Dog, original de Iggy Pop y los Stooges. America!
Estábamos escuchando la versión que hace Oasis a Sid Vicious, quien falleció a la edad de 21 años, víctima de una sobredosis. La versión que hace de I Wanna Be Your Dog, un tema que ha sido versionado incluso en español, por ejemplo en España en los años 80 por Las Vulpes, una banda de chicas que le cambiaron la letra y un poco la tonalidad y lo convirtieron en Me gusta ser una zorra. Ese tema fue censurado en la España postfranquista a principios de los 80 y aquí es como muy tarde para censurarlo, ¿no? Y tampoco en esta emisora estamos de acuerdo en que nos censuren. Seguidamente vamos a irnos a Perú a los años 60. Ya desde hace tiempo, sobre todo por internet, se ha regado la voz de que el punk no nació en Londres ni en Nueva York, sino en Lima, Perú, con la agrupación Los Saicos. Los Saicos no era propiamente una banda punk, claro, imposible hablar de ese género en el año 65, y en todo caso se puede considerar pionera del género, pero hay que tomar en cuenta que entre los pioneros habían bandas que eran psicodélicas, habían bandas que tocaban surf. En los 70 hay grupos más vinculados con el glam rock, pero todos tenían algo en común, que era su forma básica, rudimentaria, agresiva de tocar, y fue un fenómeno casi mundial, porque se dio sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, en menor medida en Australia, y en Latinoamérica con Los Saicos. Incluso se habla del caso de la agrupación venezolana Los Dinámicos, que no aportaron música nueva, sino que hicieron una versión de Surfing Bird, un tema del 63 que suena como una canción de Los Ramones. Vamos a poner un tema no tan difundido de Los Saicos. El tema más difundido es Demolición, ha sonado incluso en el programa de Rafael Uzcategui. Vamos a poner El Entierro de los Gatos, un tema que podríamos definir como psicodelia agresiva.
Escuchamos entonces a la agrupación Los Saicos de Perú. Hay gente que se pregunta de dónde es ese nombre, ¿no? Porque suena así como la película de Alfred Hitchcock, pero mal escrita, ¿no? Con S, con A, con I. Pero también dicen que es la abreviatura o la forma mal pronunciada de la palabra sádico. No es un chiste. Bueno, recuerden que el punk tiene ese espíritu entre la burla y, digamos, no sé, rozando la ofensa. Un nombre muy polémico. Sin embargo, ese grupo, contra lo que mucha gente cree, no fue un grupo incomprendido en su tiempo. Tuvieron éxito en los años 60 en su país natal y tuvieron hasta un programa de televisión. No crean entonces que fueron una banda maldita, así como Velvet Underground o la misma agrupación de Stooges con Iggy Pop. Vámonos entonces a Francia. En los años 70, con la agrupación Starshooter, que a pesar de su nombre anglo, también cantaban en francés. Francia fue uno de los primeros países fuera de Inglaterra y Estados Unidos en tener bandas punk propias. En pleno año 77, 1978, una de esas agrupaciones fue The Stinky Toys. The Stinky Toys era una banda que, bueno, sí, cantaba en inglés, tenía un nombre en inglés. Llegó a telonear a los Sex Pistols en Francia, cuando Sex Pistols era quizás la banda más grande del mundo, una banda que estalló y se apagó rápido, ¿no? Entre el 76 y el 78. La vocalista Ellie Medeiros es francesa de origen uruguayo. De hecho, hasta habla muy bien español y formó parte de un dueto francés llamado Ellie et Jagno, junto a un guitarrista que tocó con ella. Jagno falleció hace unos 5 años, que es una especie de Mecano pero francés, si cabe la comparación. En este caso vamos a poner otra banda que es Starshooter haciendo una versión de los Beatles de la canción Get Back, un poco distinta a la ortografía, pero es la misma canción, un poco más rápida, esa canción que compuso Paul McCartney en los últimos días de esa agrupación de Liverpool. Y es muy curioso porque algo que tenía característico el punk en el 77 era que rechazaba todo lo que era hippie, todo lo que era sesentoso y mainstream, pero ellos versionaron a los Beatles. Entonces, Get Back por Starshooter. Get back to where you once belonged. On veut plus des putains de c'est leur musique de merde. Bonne advertence éliminée. Les radios nous bassinent pour assurer leur salaire. J'en ai rien à foutre qu'ils crèvent. Nous faire
Escuchamos entonces a Star Scooter de Francia, con la versión que hacen de los Beatles de la canción Get Back, compuesta por Paul McCartney. A nivel masivo, cuando estalló el punk en 1976-77, el género tenía dos epicentros. Incluso uno fue, digamos, más mainstream, pero hubo otro que fue como la madre que parió el punk como lo conocemos, que fue Nueva York. Por supuesto, más masivo fue Londres, o al menos en Londres fue que se originó el punk como lo conocemos, con toda su estética, con sus parches, con sus pelos parados, con sus piercing. Pero toda esa estética, sin embargo, visual, fue tomada por el manager de Sex Pistols de personajes como Richard Hell, un músico neoyorquino que básicamente tenía una pinta de rockero glam, pero descuidada, algo desaliñada, algo así como diríamos en Venezuela, escoñetada. Ok, sí, Richard Hell tenía una apariencia muy estrafalaria, vestía algo así como David Bowie, pero con la ropa rota, el pelo mal cortado, la barba de 3 días. Y en esos detalles se fijó Malcolm McLaren, el manager de Sex Pistols, cuando estaba buscando algo nuevo con que hacer dinero. Richard Hell estuvo también involucrado con otros grupos de Nueva York, como New York Dolls o Television. Y por supuesto con su proyecto casi solista, que es Richard Hell and the Voidoids. Con la canción que vamos a escuchar a continuación, vamos a notar que siendo punk tiene como otra forma de tocar. No tiene el típico ritmo cuadrado que patentaron o impusieron los Ramones. Y es un tema que, como dice el título, es generacional. Blank Generation, de Richard Hell and the Voidoids. Take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time.
escuchamos entonces a Richard Hell con su tema Black Generation. Ese tema incluso sirvió para titular un documental grabado de forma bastante rudimentaria a finales de los 70, que es sobre la escena de Nueva York, que es un documental que les recomiendo, donde aparecen grupos como, por supuesto, Richard Hell and the Voidoids, aparecen también los Ramones, Television, Talking Heads, agrupaciones que al principio eran catalogadas como punk, pero que derivaron en otras tendencias como la música New Wave, quizás porque se volvieron más pop, incorporaron influencias de otros estilos como el funk, incluso retomaron un poco el glam de grupos como Roxy Music, etc. Es importante también, quisiera dejar claro que, bueno, en este programa tenemos un concepto muy amplio de lo que es punk. No es solo esa música cuadrada con 4 acordes. El punk en 1977 era algo muy diverso. Hay grupos que hoy en día escuchamos, por ejemplo Television, y no nos suena a punk. Nos pueden parecer indie, una etiqueta que aquí detestamos, porque sirve para catalogar cualquier cosa que no sepan definir. Y bueno, incluso el caso de Television, había canciones como de 10 minutos, ¿no? Algo muy atípico dentro de ese estilo. Incluso han llegado a decir que fue una banda post-punk adelantada a su época, pero ¿cómo puede existir el post-punk antes de que nazca el punk? Es imposible. Y bueno, otro país europeo que recibió influencias de ese estilo fue Bélgica. Hay una canción que vamos a escuchar a continuación que es conocida, es la típica canción que mucha gente ha escuchado alguna vez en su vida, al verlos viendo alguna película donde pusieron esa música de fondo. Es de Plastic Bertrand. Mucha gente incluso dice, eso es una canción de punk francés. No, no es francés, es belga, pero está en habla francesa. Entonces vamos a escuchar Plastic Bertrand, Ça plaint pour moi. Disculpen mi francés. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Lit, mais ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. Et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, banana, c'est tiré, c'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane
Escuchamos entonces a Plastic Bertrand de Bélgica. Es importante hablar un poco de este personaje, ¿no? Él es un exponente de ese tipo de punk que no fue nada underground, porque en 1977 la fealdad se puso de moda, porque bastaba, ya la gente estaba harta, o por lo menos ciertos jóvenes estaban hartos de la música disco, que era el pop de la época, una música que aquí nos gusta, aprendimos a quererlo después de 40 años, pero odiamos en nuestra adolescencia. Y claro, el punk fue, no sé si les va a gustar esta comparación, pero fue algo así como el reggaetón de su época. Hubo gente incluso que tocaba otros estilos que se subió al tren del punk, incluso los mismos Rolling Stones en ese momento llegaron a expresar su simpatía por el género y acercarse un poco en algunas grabaciones de ese momento. Y en el caso de Bélgica, Plastic Bertrand incluso ha sido acusado de ser una figura prefabricada, pero lo mismo han dicho los Sex Pistols, que fueron un grupo para vender ropa de la tienda de su manager. Una versión que se puede desmentir viendo el documental The File and the Fury de Julian Temple. También el punk, por supuesto, llegó al mundo de habla hispana. Todos conocemos sobre todo lo que se hizo en España, sobre todo en el País Vasco, incluso Madrid. Empezó con Caca Deluxe, en el País Vasco estuvo La Polla Records, Cortatu, cantando en su lengua autóctona. Pero vale la pena acercarse a Latinoamérica, donde existía punk incluso antes de la movida anarquista, y uno de esos grupos es Seguridad Nacional. De Seguridad Nacional hay que hablar, hay que recordar su legado. Fue una agrupación incluso anterior a Sentimiento Muerto, que no tuvo más éxito porque no quiso, hay que decirlo. Fue un grupo que tardó 10 años en grabar su primer y único disco. Lo grabaron cuando ya su sonido había cambiado bastante. Es en la primera etapa donde su música circulaba en cassette autoeditado, que suenan más punk. Y de ese momento vamos a escuchar la canción Doctor Demetrio. Sería bueno subirle un poco el volumen porque la grabación es un poco machetera, pero es lo que hay. Nunca la grabaron en mejor estado. Entonces, Doctor Demetrio, para quedarme en su olla ochentosa, estilo Sabana Grande, año 82. Pero me siento de lo mejor.
Ok, el Doctor Demetrio con la Seguridad Nacional. Una curiosidad sobre esta banda. Ellos no eran ningunos adolescentes cuando hicieron esa agrupación. De hecho, eran veteranos de la movida rock venezolano. Empezaron en agrupaciones psicodélicas, hippies de los 70 como Skyway Meditation. Pero cuando llegaron a su treintena consideraron que el rock como que se había comercializado mucho y llegaron al punto de cortarse el pelo, cambiar su indumentaria, tocar otro tipo de música. Los primeros fanáticos, o entre los primeros fanáticos de esa agrupación estuvieron los miembros de Sentimiento Muerto, que eran unos chamines de 15, 14 años, que eran corrompidos por esos señores de 30, con esa música tan machetera como el punk. Bueno, vamos a ir hacia otro género entonces, pero sin olvidarnos de lo que estamos poniendo. Vamos a ir un poco a Nueva York, vamos a poner algo en Nueva York y Londres. Es Johnny Rotten, o John Lydon, como prefirió que lo llamaran después de Sex Pistols, es decir, por su nombre original. John Lydon es la voz inconfundible de esa agrupación. Tiene su propio estilo, incluso cuando lo escuchamos con otras propuestas se nota que es él. Patentó esa forma gritada de cantar el punk, que sin embargo no deja de tener melodía. En este caso colabora con Afrika Bambaataa, que es uno de los pioneros de la música hip hop, más orientado a la electrónica. Pero es que en esa época también hubo como una interacción entre lo que era el punk y el rap, que estaba no naciendo sino estallando también. Incluso, bueno, ya que hemos hablado varias veces de Malcolm McLaren, un genio oportunista, una cosa no niega la otra. Malcolm McLaren, el manager de Sex Pistols, también grabó su disco de hip hop. De hecho, es posible que sea el primer músico blanco en haber grabado un disco en ese estilo, un disco completo. Hasta Blondie grabó algo cercano y de Clash. Y bueno, todo porque le parecía que daba dinero. Y ese legado quedó en bandas como los Beastie Boys y grupos de hardcore como Biohazard. Entonces vamos a escuchar la canción World Destruction. Johnny Rotten, Afrika Bambaataa, con el proyecto Time Zone. Countries
Ok, entonces estábamos escuchando algo de rap fusionado con punk, pero sobre todo con los sampleos típicos del hip hop, no tanto las guitarras del rock. Vamos a irnos entonces de Nueva York y Londres a Brasil. Brasil en los años 80 tuvo una escena fuerte de punk y música hardcore. De hecho tiene agrupaciones como Ratos do Porão, que son clásicas del género. Cuenta incluso la leyenda que supuestamente cuando Sid Vicious se fue con su novia a Brasil, Nancy Spungen, la misma novia que supuestamente él asesinó, bueno, yo prefiero decir, yo no sé si él asesinó a Nancy Spungen, y Sid Vicious tampoco lo sabía, estaba muy drogado cuando lo encontraron con su novia muerta. Bueno, esas historias sórdidas del mundo del rock, parte de ese folclore que tiene el género. Bueno, una de esas agrupaciones fue la banda Titas o Titas. No sabemos si en español debemos pronunciar ese acento en la A, pero en todo caso es un grupo que incursionó en el género punk, pero también hizo otros estilos de rock, como pasó mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, Sentimiento Muerto no siempre hizo punk. Uno de sus discos tiene como temática críticas a instituciones, algunas del Estado, algunas consideradas represivas aunque no sean del Estado, como la Iglesia, y una de esas instituciones es la policía. La canción precisamente se llama Policía y ha sido versionada por grupos como Sepultura, también de Brasil, que le tienen mucho respeto a ese grupo, hasta el punto de considerarlo una influencia. Entonces, Policía de Titas o Titas. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Ok, escuchamos la canción Policía de Titas. A las autoridades civiles y militares, gubernamentales que escuchan este programa, les recordamos dos cosas. Primero, Humano Derecho funciona sin licencias de Conatel. Funciona en Internet, donde se declaró la independencia hace más de 20 años. Y segundo, esta canción es sobre la policía de Brasil y está en portugués. Así que si se sienten ofendidos, el que se pica es porque ají come. Luego de hablar de esta canción y justificarla, aunque sea del vecino país y no de el país donde nosotros habitamos, este país que sigue siendo un país, que no es ningún estado fallido, eso es mentira, vamos a irnos
al mundo desarrollado nuevamente, vámonos a América del Norte y aprovechamos entonces de hacer la reseña cinéfila, mezclado un poco con la temática del programa. Les recomiendo el documental American Hardcore, que es de la década pasada, que habla sobre la escena hardcore punk de los años 80 en Estados Unidos, tal como lo dice su nombre. Lamentablemente, bueno, para los ingleses, para los anglosajones, América es sinónimo de Estados Unidos de América. Entonces, por eso American Hardcore. Sin embargo, hay un grupo en ese documental que no era precisamente estadounidense, sino de Canadá, que es DOA. DOA serían las siglas en español. DOA incluso es el grupo responsable de haberle dado sin querer nombre al subgénero hardcore punk, porque tienen un disco del 81 que se llama Hardcore 81 o Hardcore 81. Otras bandas que aparecen en ese documental son Black Flag, Minor Threat con Ian MacKaye. Inexplicablemente no aparecen los Dead Kennedys. Y se los recomiendo porque, bueno, realmente los estadounidenses son pioneros de ese estilo, de esa forma rápida de tocar el punk. Y además es una lección de cómo hacer una movida musical sin apoyo a los grandes medios. Ellos lograron llegar lejos sin MTV, sin apoyo a emisoras masivas. Y bueno, ahí lo tienen, nuestra recomendación. Y bueno, vamos a escuchar entonces a propósito del tema de DOA, America the Beautiful. Ya casi termina el programa. Hoy para Rey Samuro vamos a hablar de un arpista de vanguardia, quien quizás tuvo cierta repercusión en su época, finales de los 70, principios de los 80, pero fue olvidado injustamente, quizás porque muchas disqueras que se arriesgaban en los años 70 y principios de los 80 tuvieron que cerrar sus puertas ante la crisis económica, a pesar de que el 1x1 supuestamente beneficiaba al músico venezolano. Y ese arpista es nada más y nada menos que Alexis Russell. Alexis Russell admiraba a músicos como Hugo Blanco y Juan Vicente Torrealba,
arpistas que incluso fueron más allá de la música popular venezolana al experimentar un poco. Hugo Blanco incluso es responsable de inventar un género nuevo, nació en los 60, que es el ritmo orquídea. Y Juan Vicente Torrealba incluso hizo experimentos con electrónica. Bueno, un músico con más de 10 discos que hoy en día se está retomando. Vamos a escuchar entonces el tema El Cordonazo, que pertenece al disco con el mismo título de 1980. Bueno, hay que decir también que Alexis Russell incluso tocó como músico invitado a Vitas Brenner cuando él estaba vivo, y participó hace unos pocos años en un tributo a ese músico alemán que se venezolanizó. Bueno, aprovechamos para despedirnos. Nos vamos con este tema entonces de Alexis Russell, quien además fue responsable de aparecer en un video a color, que quizás es la primera transmisión a color hecha en Venezuela, está en YouTube. Entonces nos escuchamos en el próximo programa.